Muy buenas tardes, muchas gracias compañeras y compañeros. Vamos a iniciar con esta última etapa del Congreso, siempre agradeciéndole a los organizadores por el acierto de esta actividad, por todo lo que hemos aprendido. Creo que nos hemos conocido más, hemos aprendido más, hemos profundizado más en grandes temas, en gran conocimiento y a la vez en gran humanidad, que es tal vez en último caso lo más importante, que nos conozcamos como personas y que sepamos que en nuestras palabras también va nuestra forma de ser y que cuando un simpaísta habla, está hablando la organización, porque también tenemos esa forma diferente de ser y ojalá que así lo mantengamos. Resulta que el tema de pensiones tiene muchas formas de aproximación. Generalmente, cuando se habla de pensiones, se habla desde un punto de vista actuarial, matemático, económico. Entonces se habla de perfiles de beneficios, se habla de sostenibilidad, se habla de cotizaciones. Y esta no es la única forma de abordar este tema. En realidad, hoy quisiera recordar a tres personas que nos ayudaron y que nos han ayudado a lo largo de estos 26 años, por ejemplo, en mi caso, a entender un poco más el tema y a darle una aproximación distinta. Quiero recordar hoy aquí a Luis Alberto Jaén, defensor de la caja. Yo quisiera que me quitaran el rostro de Ana María, porque esos ojos de Ana María me están diciendo que ella está con nosotros. ¿Me están escuchando? Un momento. Y María Elena, te estamos... De acuerdo. Es que Ana es intensa, Ana es muy grande y entonces es un poco difícil. Les decía que quisiera hoy recordar a Luis Alberto Jaén. Fue el primer asesor legal que tuvo SINPAE, una persona siempre muy ocupada en el estudio del régimen de la caja, en la defensa del régimen de la caja. Tiene un libro que denuncia todo lo que sucede al interno del manejo del régimen de los diferentes regímenes que la caja también administra. Quiero recordar a José Antonio Segura, que es el primer asesor que SINPAE tuvo en pensiones. José Antonio nos enseñó y con nosotros también recorrió el país llevando el tema de pensiones a varias instituciones y alfabetizándonos en este tema. También quiero agradecer y recordar hoy la labor siempre asesora y permanente en nuestras vidas de don Carlos Martínez. Carlos estuvo con nosotros desde 1995, desde antes de la creación de SINPAE. Fue director de la Junta de Pensiones también. Carlos tiene una visión exquisita del sindicalismo, de la organización y de la vida. Ojalá que en algún momento se le pueda hacer una invitación para que lo escuchemos. Y a la par de estas tres personas, también comencé a analizar el tema de pensiones, sobre todo porque SINPAE había surgido de una lucha que estaba muy relacionada con el tema de pensiones y con la huelga magisterial de 1995. Les decía que el tema de pensiones tiene varias formas de abordarlo, que uno es el tema actuarial, pero yo quisiera más bien plantear el tema de pensiones desde un punto de vista político, porque resulta que las pensiones tienen gran incidencia en la vida social y en la vida política de los grupos, de los trabajadores y también de los gobiernos. Y a lo largo de la historia de la seguridad social en Costa Rica, se han tomado grandes decisiones que tienen que ver con los regímenes de pensiones. Sin embargo, los grandes ausentes tal vez han sido los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es importante que hoy nosotros como educadores y educadoras sepamos y conozcamos un poco más de cómo nació nuestro régimen y por qué hoy en día se sigue cuestionando y se nos sigue amenazando incluso con el régimen único. Para hacerlo,
de acuerdo con las investigaciones que hemos hecho, nos dimos cuenta que cuando la Junta de Pensiones cumplió 50 años, se elaboró un libro que lo tengo y que lo pongo a disposición de SINPAE, que se llama La historia de la Junta de Pensiones, escrito por el sociólogo, politólogo, filósofo, educador Carlos Abarca. Ya Carlos partió. Y Carlos Abarca hizo una recopilación de documentos desde finales del siglo XIX para poder documentar las diferentes luchas y la forma de organización que tenían los educadores desde el siglo XIX y cómo fueron concibiendo todas las instituciones que hoy tiene el magisterio, que son prestigiosas y que tuvieron una semilla común que indica que el magisterio en Costa Rica y creo que en todo el mundo, el magisterio siempre ha sido un grupo creativo, organizado, sensible, solidario y sumamente preocupado por las causas sociales, aunque en Costa Rica esa característica del magisterio ha tenido mucha manipulación. Es importante entonces que entendamos cómo surgió el régimen de pensiones de los educadores, porque está muy unido a todas las garantías sociales que ya, por cierto, se nos están debilitando bastante. Cuando hablamos de los antecedentes del régimen de pensiones del magisterio, y estamos hablando de que el magisterio tenía dos regímenes, tiene un régimen de reparto para los educadores que elaboraron de 1958 a 1992 y luego de 1992 hasta la época el régimen de capitalización. Pero ¿cuál es el antecedente de esos dos regímenes? El origen y la semilla de la necesidad y de la manifestación de la ocupación y de la preocupación que tenía el magisterio por tener algún ahorro que le garantizara mínimamente una vida digna y una vejez también digna. Estas ocupaciones se producen desde finales del siglo XIX, concretamente desde 1886, encontramos ya en la Ley General de Educación la manifestación expresa del magisterio de crear un fondo mínimo de ahorro para solventar aquellas necesidades que en ese momento, como grupo social y como grupo de trabajadores, tenía el magisterio. También hay que decir que es que los trabajadores de la educación son los únicos, bueno, en ese momento eran los únicos trabajadores que estaban en todo el país, que iban a las comunidades más lejanas, donde no existía ni siquiera caminos, pero el maestro y la maestra estaban ahí. Esta condición de sacrificio y más bien de sensibilidad social, de unión con las comunidades que tenía el magisterio, también produjo en este grupo un gran sentido de solidaridad interna. Entonces, los educadores procuraron desde finales del siglo XIX tener un fondo que les permitiera poder hacerle frente a las necesidades mínimas de transporte, de enfermedad, en fin, accidentes, cualquier circunstancia que llegara a las vidas de los compañeros y que no había fondos para poder hacerle frente a esas circunstancias. Cabe decir que este fondo que se crea, un fondo mínimo que más bien era como una bolsa de ahorro, que se crea en 1886, realmente estaba solventado y respaldado por los dineros de los trabajadores. Y aquí hago un paréntesis para subrayar lo siguiente. Nunca la solución de las necesidades de los trabajadores han surgido de los gobiernos, ni han surgido de las autoridades, ni han surgido de los líderes, han surgido de las personas, han surgido de los trabajadores y trabajadoras. Ellos siempre han sido los que se han organizado para solventar sus necesidades
y así lo hizo también el magisterio. Entonces, el magisterio, con la presión de vida, hace que se lleve a cabo y que se coloque en la Ley Fundamental de Educación ese fondo, pero los sostenía el salario de los mismos educadores. Es hasta 1923, mediante también la organización magisterial, que se logra incorporar en otra reforma de ley que se le hace a ese posible régimen, que todavía no es un régimen, a esa legislación social que se daba en la época, se incorpora de nuevo un artículo donde se habla ya del régimen de pensiones y que se supone, se cree que ese fue el antecedente para la primera ley de pensiones que tuvo el magisterio. Esa ley de 1923 logra avanzar un poco más, primero porque crea ciertas condiciones para pensionarse, ya va naciendo un perfil de beneficios, pero además plantea que para sostener el régimen, además de las cuotas de los trabajadores, también había que aportar mediante un impuesto, el impuesto al destace. Cuando una res era destazada en el matadero, el dueño pagaba un impuesto y de ese impuesto se sacaba una parte para ir formando ese fondo que ayudaba al magisterio en sus necesidades y especialmente en el momento en que llegaba su pensión. Continúa la organización social. Los años 30 fueron organizaciones de artesanos, de panaderos. Surgieron los sindicatos en los años 30, que fueron sindicatos formados precisamente por artesanos, por panaderos, y los educadores y educadoras siempre siguieron participando. Acuérdense que estos primeros años del siglo XX se dieron a conocer insignes educadores que nosotros conocemos, eran los filósofos de la época, eran los políticos de la época. Conocemos a Carmen Lira y conocemos a Joaquín García Monge, conocemos a Roberto Brenner Mesén y aquellos insignes pedagogos que incluso le dieron la luz a las escuelas normales de las que ahora estaba hablando al principio. Toda esa formación pedagógica y toda esa formación política va a incidir poderosamente en que luego, en los años 40, se den, digamos, toda la reglamentación en materia de seguridad social. Lo que quiero es dejar claro cómo el magisterio desde hace mucho tiempo viene manifestándose y viene siendo protagonista en las luchas sociales. En el 31 de octubre de 1941 se crea la Caja Costarricense de Seguro Social y se crea como una institución que tiene el derecho exclusivo de administrar los seguros sociales. La Caja es el ente más poderoso que existe en el país en materia de seguridad social. Y tiene autonomía y tiene un poder muy fuerte, que la problemática ha sido la constitución de la junta directiva, pero en otro momento podríamos hablar de la Caja. Lo que pasa en este momento es, en 1941, es que si surge un ente rector de la seguridad social, el régimen especial de los educadores que venía funcionando desde 1923, entonces ya no tiene vigencia. Y muchísima atención, porque aquí es donde está el germen de las ideas que surgen hoy para decir que hay que eliminar nuestro régimen. Cuando surge la Caja, surge una polémica muy fuerte en el país entre los educadores, los diputados y las organizaciones que ya comenzaban a nacer, y también los primeros administradores de la Caja, en el sentido de que no podían existir regímenes especiales, porque la Caja tenía esa dirección rectora. ¿Qué se argumenta por parte de los trabajadores de la educación? La antigüedad, los derechos adquiridos, porque efectivamente los educadores que habían comenzado a cotizar para ese primer régimen
que se creaba, que era apenas como una primicia, un principio del régimen que se había creado en 1923, pero que venía cobijando las cuotas de los trabajadores, ya esos educadores tenían 20 años de cotizar. Y esos educadores también ya casi se iban a pensionar. Entonces, esos educadores no podían quedar en estado de indefensión, ni podían ser trasladados a la caja, cambiándoles totalmente el perfil de beneficios y las condiciones que ellos habían aceptado cuando en 1923 había comenzado ese primer régimen. Este argumento hace que los diputados de la época entonces entiendan que es importante que exista ese régimen porque ya venía funcionando incluso con antecedentes desde finales del siglo XIX. Para poder solventar esta situación, bueno, ya sabemos que en 1943 se promulga, surge el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces ahí, cuando se crea el régimen de invalidez, vejez y muerte, el magisterio entra en ese régimen y cotiza para ese régimen hasta la fecha. Incluso desde 1995 resulta que todos los educadores pensionados también forman parte de la caja. Por eso es que nosotros, si nos enfermamos, vamos a la caja. Si nos hospitalizan, nos atienden en la caja, porque obviamente somos miembros de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, con eso, de alguna manera, se homologaba la condición de trabajadores que nosotros teníamos. Sin embargo, en cuanto a pensiones, sí teníamos un régimen especial. Para poder sostener esta condición legal del régimen, al régimen de la caja, perdón, al régimen del magisterio, se le va a nombrar como régimen de interés público. Eso sucede el 5 de septiembre de 1958, cuando se crea, por medio de la ley 2248, se crea el Fondo de Pensiones, ahora sí ya fortalecido, ya con un perfil más definido, acorde con las políticas mundiales en materia de regímenes, se va a constituir con una ley especial el régimen de pensiones del magisterio. Así que ese régimen surge legalmente después de la creación de la caja, pero respetando los derechos adquiridos de los educadores que venían cotizando antes de la creación de la caja. Repito, ese régimen se crea y se le da el nombre de régimen de interés social, que es el mismo título que tiene la caja. De ahí que de nuevo se vuelve a homologar la condición del régimen del magisterio con la caja, para que no haya una supeditación de funciones y tampoco para que no se vaya a interpretar que el régimen especial tiene una condición de ilegalidad. Como hoy se quiere decir, si fueran tan amables de cerrar todos los micrófonos, por favor. Les decía entonces que esta situación es muy importante que los educadores la entiendan, independientemente si pertenecen a la caja o si pertenecen a los regímenes del magisterio. Porque hoy en día se dice, lo dice sobre todo la diputada Cisneros, que el régimen nuestro es ilegal y que ya tiene especialistas nacionales e internacionales buscando cómo hacer valer esa condición. Resulta que desde el nacimiento, el régimen del magisterio de la ley 2248 nace con una condición especial que lo homologa con la caja. Y desde 1958 han habido múltiples consultas a los tribunales y luego a la sala cuarta, y la sala ha legitimado la existencia de los regímenes especiales.
Y en 1995, incluso los convenios internacionales legitimaron los derechos de los educadores a pensionarse por el régimen que les correspondía. Así que cuando nos hablan de que nuestro régimen es ilegal o que no puede existir, tenemos que decir que también hay una condición de más de 60 años que está dándole respaldo a la existencia de ese régimen. Pero hay otras condiciones más y se las voy a explicar, se las voy a compartir. Desde 1958, cuando se crea por medio de la ley 2248 el régimen de reparto, se crea el perfil de beneficios que hace que el régimen sea tripartito. Quiere decir que tenía tres partes, tres patitas, como decimos nosotros, que estaban sostenidas por la cotización del trabajador, por la cotización del patrono y por la cotización del Estado. Desde luego que el Estado y el patrono para nosotros eran los mismos, porque éramos empleados públicos o somos empleados públicos. Sin embargo, se aceptó y se le dio la condición de recaudador, administrador y contralor del régimen al Estado. Aunque la Junta de Pensiones se creó también por esa ley, porque en la ley 2248 se crea oficialmente la Junta de Pensiones y se le da cuerpo, se le da toda la sostenibilidad y todo el carácter para que pueda sostenerse administrativamente, la Junta de Pensiones no tenía un carácter de administrador del régimen. Ella lo que hacía era más bien diagnosticar y estudiar los casos de los educadores que se iban a pensionar, pero no participaba de la administración. Y esto es muy importante que nos quede claro. El único administrador del primer fondo que se fue formando desde 1958, cuando se crea la primera ley de pensiones, es el Estado. ¿Qué sucede cuando en 1980 se van a pensionar los primeros educadores con la ley 2248? Nos damos cuenta, y ahí digo que nos damos cuenta porque ya yo ahí tenía casi 15 años de trabajar y había participado en todas las huelgas que habían habido y en todos los movimientos y era dirigente, disculpen, era dirigente del Sindicato de Educadores y de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Pues resulta que en ese momento nos damos cuenta que no hay fondo de pensiones. Que los educadores desde 1958 venían depositando mes a mes sus cuotas, que nos las quitaban de nuestro giro, como decíamos en ese momento, que las traían del salario y las tenían que depositar en el fondo. Pero algunos dicen que fue que el fondo no se creó. No, no es así. En este libro que les digo de don Carlos Abarca, él demuestra que sí, cada mes el gobierno recibía a través de Hacienda, recibía nuestras cotizaciones, aparte de que a nosotros nos las deducían. No así las cotizaciones del patrono y del Estado. Solamente cotizábamos los trabajadores. Y a pesar de que solo existían las cotizaciones de los trabajadores, nuestro fondo era un fondo robusto, era un fondo fuerte, y porque éramos miles, éramos más de 50,000 educadores los que estábamos cotizando mensualmente. Entonces, no era cierto que el fondo no existía. El fondo existió, pero el fondo no se le dio el destino para el que fue creado. Cuando el magisterio, a través de sus organizaciones y a través de toda la presión que hicimos en los años 80 para poder saber qué era lo que estaba sucediendo, nos dimos cuenta que era que el fondo se había desviado y se había invertido en obra pública, pero no se había devuelto.
no se había capitalizado, porque no se podía capitalizar, porque nuestro régimen de pensiones era solidario, era de reparto. No es como el régimen nuevo, el que tienen los educadores activos, que es un régimen que permite capitalizarse, moverse, ampliarse, invertir nacional e internacionalmente, como está ahora, sino que el régimen nuestro no era así. Pero a pesar de eso tenía 3 vías para que estuviera creciendo, que eran las cotizaciones del trabajador, del Estado y del patrono. Ese es y constituye el primer acto de corrupción conocido y grandioso en la historia económica de este país. Y lamentablemente, las organizaciones magisteriales y los educadores en ese momento no entendimos de qué se trataba. Nosotros, porque los educadores comunes y corrientes no sabíamos de economía, pero los dirigentes magisteriales tenían la obligación de haber estudiado más y de haber denunciado nacional e internacionalmente que se había asaltado el régimen de 50,000 educadores que cotizaban desde hacía más de 20 años y que se había perdido, porque se había invertido en otro destino para el que no había sido creado. Y yo espero, aquí hago un paréntesis y pongo mi opinión, yo espero que las discusiones que vayan a darse ahora en la Asamblea Legislativa, cuando los diputados comiencen a hablar de este proyecto de ley que ya está en la corriente legislativa, que va a estudiar los regímenes especiales de pensiones, yo espero que se analice y que se diga y que se responsabilice al Estado por la desaparición de nuestro fondo. A ver si eso sirve para que la opinión pública entienda que el hecho de que esos 50,000 educadores hayan quedado con pensiones supeditadas al presupuesto nacional no es porque nosotros somos ladrones, ni mendigos, ni asaltantes de los fondos públicos. Porque en estos términos nos catalogan para poder subirse sobre nuestras espaldas y llegar a la casa presidencial. Y eso, ahí es donde vemos cómo los regímenes de pensiones siempre han tenido un manejo político. Y les voy a contar que desde antes de 1943, ese régimen primero que les decía yo que venía desde 1923, ya había sido objeto de reformas por parte de los diputados en ese momento y le habían metido portillitos, habían abierto portillos antes de que el mismo régimen se consolidara. Algunos tibillos se dieron cuenta que ese régimen iba a ir creciendo y se iba a convertir en un régimen fuerte. Entonces comenzaron a hacer reformas legales para permitir que personas que no tuvieran un curso de trabajo completo dentro del magisterio se pudieran pensionar con nuestro régimen. Esas reformas se convirtieron en verdaderos portillos ya cuando la ley 2248 estuvo en funcionamiento. Y aquí de nuevo tengo que volver a mencionar, aquí la Junta no denunció a tiempo, aquí las dirigencias de las organizaciones que ya existían, porque desde 1955 estaba la ANDE, estaba la APSE, estaba DEP, el SEC, que nace en el 69, todas estas organizaciones tenían representación en la Junta de Pensiones y tenían la responsabilidad de decirle al país lo que estaba pasando con los fondos de pensiones y con el régimen del magisterio también. Nunca lo escuchamos, nunca lo dijeron y todavía ahora, en el 2022, se callan. Y esto que les estoy diciendo, el miércoles se lo dijimos al secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, porque los pensionados en este país estamos excluidos. Las organizaciones no hablan de los pensionados y no se dan cuenta que las organizaciones se están llenando de pensionados porque la población está creciendo. Entonces resulta que desde que se crea la ley 2248 se le van metiendo reformas, pero esas reformas no eran para fortalecer el régimen, no era para darle cabida y solución a las necesidades de los educadores, no.
era más bien para aprovecharse del régimen. Y dentro de estos portillos se legisla para permitir que personas que hubieran trabajado algún tiempo en el magisterio y que luego pasaban a trabajar como ministros, que comenzaban a trabajar en el sistema de trabajo exterior, en la Cancillería, que fueran asesores del INS, que tuvieran estas condiciones, pero que no fueran solamente educadores, como éramos la gran mayoría, que estas personas se pensionaran también bajo el perfil de beneficios de nuestro régimen. Y así nacieron las hoy mal llamadas pensiones de lujo. Porque obviamente estas personas que tenían otros trabajos, que eran trabajos remunerados, que eran trabajos donde percibían mejores salarios que el magisterio, se pensionaban con pensiones mayores a las nuestras. Pero les voy a decir que esa cantidad de personas representa el 0.1% del total de los educadores. Esto no quiere decir que justifiquemos ni la existencia de esos portillos, que es corrupción, ni la existencia de esos privilegios, que son odiosos, pero no podía sufrir el magisterio en su totalidad los errores y los actos corruptos de diputados y de políticos que se ponían de acuerdo hasta con las dirigencias para hacer ese tipo de reformas. Sin embargo, los que hemos pagado las consecuencias de esos actos de corrupción han sido los trabajadores. Con ese nacimiento y con esa situación de esas pensiones cuantiosas, pues bueno, se llega al escenario de los años 90. ¿Qué sucede en los años 90? Bueno, con todos los proyectos de ajuste estructural, ya el país va enfilándose hacia una economía más de empresa privada. Ya se comienza a pensar que todo lo que se está invirtiendo en educación y en salud es un gasto. Ya se comienzan a ver y a plantear que todo lo que se destina a ayudar a la gente es un gasto y que mejor quitárselo porque es un gasto, porque no se ve que esta forma de estimular el bienestar no es un gasto, sino que más bien es un estímulo y es una inversión social para que las personas crezcan y mejoren de condición. Porque ya el sistema neoliberal comenzaba a expandir sus tentáculos. En los años 90, entonces, además, como ya están 50,000 educadores, dependiendo del presupuesto nacional, porque no encontraron su fondo, porque el fondo se lo asaltaron. Entonces, en este momento, se comienza a hablar de reformas más profundas a los regímenes de pensiones. También se da a conocer la Ley Marco de Pensiones, la que ya va a crear entonces otras condiciones para que existan estos regímenes. Se diversifican los regímenes del magisterio, entonces ya no se cierra el régimen de reparto, que desde 1992, entonces ya ese régimen ya está cerrado, quiere decir que ya no va a admitir nuevos educadores, sino que los que trabajaban de 1958 a 1952, y se abre el régimen de capitalización, que es de los educadores nuevos, llamo yo los más jóvenes, los activos. Se cambian las condiciones del perfil de beneficios. Pero en 1995, bajo la administración Figueres Olsen, entonces se plantea una reforma más profunda a la ley 2248. Ya aquí no solamente era tocar algunos elementos, sino que era ya modificar por completo la ley. Pero cuando se quiere modificar la ley, resulta que ya muchos nos íbamos a pensionar. Más de 40,000 educadores ya estaban por pensionarse. Sin embargo, a pesar de eso, el gobierno entra en negociaciones con la dirigencia, y lo digo yo y lo he repetido siempre, aunque la historia no me lo constate y aunque aparezca ya estudiado en varias tesis sobre este aspecto que han elaborado personas en la Universidad de Costa Rica. En ese momento, mi persona era parte de la directiva nacional de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Rocío Céspedes y yo, las dos fundadoras que ayer les contaba, miembros fundadores de SIMPAE,
que protagonizamos la huelga de hambre, éramos directivas nacionales de la APSE. Y cada viernes nosotros recibíamos el informe de la Secretaría General y de la presidencia de la organización, donde nos decía sobre los avances de las negociaciones. Y nosotros siempre estuvimos en contra de que las dirigencias nacionales estuvieran negociando un marco de pensiones con el gobierno y no se lo dijeran a los educadores. Negociaron lo que luego se llamó la Ley 7531. Y afirmo, fue negociada y mandada a la Asamblea Legislativa con el visto bueno de las dirigencias existentes. Por eso era que nosotros decíamos que estas dirigencias eran nefastas y que no interpretaban ni tampoco respetaban los intereses de los trabajadores. Con esta situación, cuando la ley llega al Congreso, cuando esta reforma, este proyecto de ley 7531 llega al Congreso, no iba a haber huelga, no iba a haber nada, por eso es que se tuvo que hacer un movimiento muy fuerte para que los educadores reaccionaran a pesar de estar en vacaciones y entendieran que no se trataba solamente de un problema de pensiones, no era que nos iban a eliminar los derechos que habíamos adquirido desde 1958, era que toda la visión del Estado estaba cambiando. Ya aquí la educación pública, porque al tocar a los educadores, al disminuirnos y al empobrecernos como personas, no estaban empobreciendo solo a los educadores, estaban empobreciendo el trabajo que hacíamos. Estaban disminuyendo la importancia de la actividad que nosotros teníamos entre manos. Estaban disminuyendo la educación pública y de eso se trataba, de disminuirla, de empobrecerla, como venían haciendo desde los años 50. A pesar de que la oligarquía se jactara hablando de la educación pública de Costa Rica y a pesar de que los mismos educadores nos creímos el cuento de que interesaba en este país la educación pública, cosa que no fue así. Al magisterio le enseñaron que era una clase diferente, al magisterio le enseñaron que era clase media, al magisterio le enseñaron que no había que luchar a la par de los trabajadores porque nosotros éramos una clase especial. Por eso es que incluso parte de las afirmaciones para que existiera un régimen diferente era porque nosotros nos debíamos de sentir diferentes. Y tengo que decirles que en los años 80, en los años 70 costaba muchísimo que los educadores fueran a huelga porque creían que el educador no debía hacer huelgas, porque nosotros éramos diferentes. Y por eso era que las organizaciones decían que eran apolíticas, porque no, ellos no tenían que ver nada con conflictos sociales, porque nosotros éramos los lindos, éramos la clase media. Lo que nadie nos decía era que para que existiéramos como clase media, nos enseñaron a endeudarnos, porque la clase media magisterial se maneja con el crédito, se maneja con las tarjetas de crédito, se maneja con el empobrecimiento a través de los créditos. Pero ese es otro tema. Pues resulta que en 1995 entonces nos modifican totalmente las reglas del juego, nos modifican totalmente el perfil de beneficio y dejan, repito, a casi 50,000 educadores sin saber qué hacer con su pensión y a las puertas de la pensión. Dichosamente, y yo digo que este es un logro que también SINPAE tiene que reconocérselo, porque SINPAE trabajó muy duro en la investigación de las posibles salidas para esta situación, lo trabajó con las universidades, lo trabajó con COTRADE, lo trabajó con el Tecnológico, lo trabajó con la Universidad de Costa Rica, trabajó con los actuarios de la Universidad de Costa Rica para que nos enseñaran a ver cómo podíamos rescatar algunos principios que venían de ese perfil de beneficios y que nos ayudaban a sostenernos y a no disminuirnos más, porque recuerden que ahí se nos venía a un 63% la pensión y nuestros salarios eran muy bajos. Todo esto hizo que dichosamente una educadora universitaria a la que le tenemos que estar absolutamente agradecidos, ya ella falleció, Alicia Maroto. Alicia nos dio la noticia de que existía un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 102 de la OIT, que ténganlo muy claro porque está en funcionamiento y es actual y se puede impugnar
a nivel nacional e internacional. Ese convenio ratifica la permanencia a un régimen y define lo que se llama la pertenencia a un régimen, y dice que cuando un trabajador pertenece durante 20 años a un régimen, adquiere derecho sobre ese perfil de beneficios y ese derecho debe ser respetado. Se tuvo que emprender toda una lucha con el gobierno de Costa Rica para que entendiera que los educadores que teníamos más de 20 años de pertenecer a la ley 2248 teníamos derecho de pensionarnos con esa pensión, con ese régimen. Y repito, SINPAE participó activamente en toda esa lucha, en todo ese esclarecimiento. Por eso, cuando hablemos de nuestra organización, digamos que nosotros también hacíamos las cosas muy bien y obtuvimos grandes logros porque se pudo sostener ese derecho. Lo que sucede es que nosotros hemos venido actuando, pero no con la comprensión de las demás organizaciones, porque nosotros sí nos hemos constituido casi en una isla dentro del magisterio. El reto más grande y el desafío más grande que tiene SINPAE en este siglo, y ojalá que cuando entre a los 30 años ya con esa madurez, es poder insertarse con acierto como una voz clara, diferente, pero como una voz que tenga eco en la sociedad costarricense. Que SINPAE pueda decir con autoridad lo que sucede en este país. Porque no es posible que se siga ocultando la historia del magisterio, la lucha del magisterio, las entregas de su dirigencia, y esas dirigencias todavía estén en los sindicatos. Y les cuento que esas dirigencias todavía siguen entregando al magisterio. Y les voy a denunciar lo último que hicieron hace apenas mes y medio en el Consejo Consultivo Económico y Social. Esas dirigencias sindicales apoyaron a los empresarios cuando se eligieron a los vicepresidentes del Consejo y eligieron a un empresario porque negociaron poner ahí a una compañera de la Confederación. Y lo hicieron contra la voz de los sectores sociales que decíamos, tenemos que ser equilibrados y tenemos aquí que salvaguardar los derechos de los trabajadores. Y ellos votaron con los empresarios. Eso hay que seguirlo diciendo muy alto, porque si hay un sector del movimiento sindical que está empeñado en que el movimiento sindical se desprestigie, es cierto que miles de trabajadores creemos en el sindicato, creemos en la organización y estamos absolutamente convencidos que el sindicato tiene que evolucionar como un movimiento social fuerte y tiene que trascender de un grupo exclusivo a ser parte de todo el movimiento de trabajadoras y trabajadores de este país, y que los educadores debemos sentirnos muy orgullosos de sentirnos trabajadores y trabajadoras, porque eso más bien nos enaltece como personas y nos hace sentirnos como verdaderos seres humanos a la par de nuestros compañeros, y eso no es disminuirnos como personas. Este es el enfoque que yo quiero darle al tema de pensiones, porque de ahora en adelante vamos a escuchar mucho este tema. Y algunos le creyeron a las voces que dijeron que había que erradicar las pensiones de lujo. Y yo les voy a decir que desde 1995, las pensiones cuantiosas comenzaron a tener impuestos, se le comenzaron a poner impuestos. En este momento, esas pensiones tienen más de un 45% de impuestos. A nivel internacional se permite que una pensión tenga hasta el 55% de impuestos. Eso quiere decir que a nivel internacional y de acuerdo con los derechos humanos, se permite que a una pensión se le quiten hasta el 55%. Pero eso quiere decir recibir un 45% de pensión. Pero, ¿qué sucedió con la última ley del presidente Alvarado?
porque desde 1995 todos los gobiernos han tocado el régimen de pensiones del magisterio. Bueno, las pensiones en los regímenes especiales. La última ley de pensiones, la última reforma a la ley de pensiones que se aprobó, comenzó a funcionar el 20 de julio del 2020. Esta ley es la número 9796 y define que el monto mínimo para poder tener un impuesto vía artículo 71, porque lo que se pone a funcionar es el artículo 71 de la ley 7531 que pone más impuestos a las pensiones. Entonces, que ese impuesto que define el artículo 71 se va a aplicar a aquellas pensiones que reciben un monto de 2.200.000 hacia arriba. Entonces, quiere decir que para esa ley una pensión total de 2.200.000 es de lujo, porque esa ley era para disminuir las pensiones de lujo. Pero como las pensiones cuantiosas ya tienen muchos impuestos, ya tienen casi el máximo de impuestos, no las tocaron. Pero sí tocaron a pensiones menores, porque anteriormente, antes de esa ley, la ley que estaba funcionando era la que decía que la base mínima imponible era de 3.700.000 y la bajaron a 2.200.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más trabajadores están pagando impuestos ahora. Pero no tocaron las pensiones cuantiosas, repito, porque ya esas tienen todos los impuestos. Pero incluso en Costa Rica las favorecieron, porque había pensiones que tenían un 50% ya de impuestos, y la ley el 97-96 dice que van a tener impuestos las pensiones de 25 a 45%. Entonces le regalaron un 5% a las pensiones que tenían 50%. Eso fue lo que hizo el gobierno de Alvarado con los pensionados, con la ley 97-96, la llamada ley para disminuir las pensiones de lujo. ¿Y qué hizo el magisterio? Porque aquí SINPAE también, aquí tengo que jalarle las orejas también a SINPAE. ¿Qué hizo el magisterio? ¿Qué hicieron las dirigencias magisteriales? Cuando le disminuyen más las pensiones a un grupo numeroso de personas que no teníamos pensiones de lujo. ¿Qué hizo el magisterio? Nada. Obligó a que fuéramos los pensionados solos los que nos tuviéramos que organizar. Y en este momento estamos organizados sin organización que nos respalde. Y estamos metiendo recursos en la sala cuarta sin asesores legales que nos ayuden. Estamos solos. No estamos solos porque somos un grupo, pero estamos defendiéndonos sin organización magisterial, porque a las organizaciones magisteriales les da miedo hablar de pensiones de lujo, porque dicen que eso es un privilegio. Y yo en este momento llamo la atención de SINPAE y le digo lo mismo que le dije al secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza el miércoles. ¿Qué opina la asociación sobre esto? ¿Dónde está ese comunicado que esclarece ante la opinión pública lo que sucede en este momento con los pensionados cuando le bajan su base imponible? Bueno, eso no lo sabemos. Y nos preocupa, sí, porque como el gobierno ha anunciado que va a terminar con las pensiones cuantiosas, el gobierno lo que puede hacer es seguir bajando la carga imponible. O sea que si antes pagaban impuestos, más impuestos, ese impuesto de un 25% más, las pensiones de 2.200.000, pues las podemos ir bajando a 2 millones, a 1,5 millones, y ahí le seguimos poniendo impuesto a las pensiones. ¿Y quién los va a parar si no hay organización magisterial que haya querido abrir la boca? Si en la Junta de Pensiones hacen su reunión, pero ahí están. Si más bien van al Congreso y hacen que el fondo de capitalización se invierta en el exterior. Si no le consultan a los educadores para hacer las reformas. Entonces, ese estado de indefensión parte de las mismas organizaciones. Yo termino diciéndoles, compañeros, es crítico el problema que tenemos en materia de pensiones, porque las pensiones son, en este momento, el tema
mediante el cual políticos inescrupulosos están llegando a la Casa Presidencial y están llegando a la Asamblea Legislativa. No es nuevo el asunto porque siempre han encontrado caminos para llevar a cabo sus intereses. El problema más serio es que los trabajadores, seamos educadores, seamos del sector público o seamos del sector privado, cada vez estamos más divididos, cada vez estamos más confrontados. Entonces, ¿cuál es el desafío en este momento para SINPAE y para todas las organizaciones? Hay que comenzar de nuevo a formar esa base social unida, íntegra, de la que nos hablaba Rocío en la mañana. Ojalá pudiéramos comenzar a afiliar a los educadores del sector privado. Ojalá pudiéramos comenzar a levantar la voz para decirle a los trabajadores privados que la jornada laboral que les van a implantar es esclavizante y que lo hagamos con autoridad y con voz propia. Hay mucho que hacer. Lo fundamental es que hay que emprender acciones para unirnos como clase trabajadora, para unirnos como organización social, para unirnos como movimiento social y no permitir que nos sigan dividiendo, porque en las divisiones está el poderío de la clase política neoliberal, capitalista y fascista que en este momento está ocupando los gobiernos. Muchas gracias, compañeras y compañeros.